El incipiente régimen totalitario castrista fue uno de los factores claves de la Guerra Fría en lo que concierne al bloque soviético. El liderazgo de la revolución vertiginosamente se transformó en una plutocracia al servicio de Fidel Castro, que a su vez actuó a las órdenes del Kremlin para proteger e impulsar sus intereses. La Cuba de Castro estaba al servicio de Moscú y los cubanos que se oponían a su tiranía estaban listos para combatir sus proyectos en cualquier lugar que fuera posible. Ahora, en ese Congo tan lejano de nosotros y sin embargo tan presente. Y el Congo, África, donde el asesino en serie Ernesto Che Guevara combatía al mando de más de un centenar de isleños, fue uno de los primeros escenarios en los que los cubanos libres, con el respaldo de Estados Unidos, enfrentaron los propósitos imperialista-castristas y de la Unión Soviética. Y yo fui uno de los cubanos que fue a pelear al Congo contra los comunistas. Mi misión allí era mecánico y a la vez tenía que ser artillero porque la capacidad del bote no permitía tener demasiado personal. Anteriormente habíamos recibido entrenamiento de vuelo aquí en la Florida. Entrenamiento militar, ya estamos hablando de todo lo que con respecto a ametralladora, cohete, bomba, todo en general. Fuimos al Congo a combatir el comunismo, ahí teníamos información de que había infiltración de Cuba en el Congo, que lo querían coger, y estaba el Che Guevara también ahí. Nos plantearon ir a una misión que teníamos de mucha importancia en un lugar muy lejos. Ese fue el primer plano. Ya después que salimos de ahí y nos estaban dando el briefing final allá por el norte, nos dijeron dónde era, que era en el África. 19 hombres salimos juntos y llegamos a Leopoldville. Yo estuve en el Congo 4 años. Llegué al Congo en 1963 y estuve hasta 1967. Teníamos un americano que era el jefe de nosotros, el cual era el Reed Robinson. En mi función principal yo soy técnico de electrónica, especialista en comunicaciones y radar. De una forma u otra, quizás por mi posición, que yo tenía que más contacto con las dos lanchas diariamente, tenía la información que el famoso asesino Che Guevara estaba por la zona, el cual nos íbamos a tratar de controlar y eliminar el tráfico que tenía de una orilla a otra orilla del lago Tanganica. Cuando yo fui a entrevistarme con ellos, les pregunté que si había algo para Cuba, que era lo que a mí me interesaba. Me dijeron, no, de momento no hay nada para Cuba. Si se resuelve el problema de Cuba estando ustedes en África, salen directo en un avión de África directo para Cuba. Y si no sale, y si no se resuelve, cuando regresen aquí, tienen un barco con todos los hierros y luz verde para atacar, para hacer lo que ustedes quieran contra el gobierno de Cuba. Los pilotos somos un núcleo muy unidos, siempre hemos sido unidos, siempre estamos en la misma, dando vueltas, o sea, venían pilotos de África, llegó Peinó, llegó Gastón Rodríguez, 2 o 3 que a Ponzoa, que también fue a Puerto Rico, y empezaron a hablarme de lo que estaba pasando allá, que estábamos peleando contra los comunistas, que estaba Che Guevara allá con los cubanos. Al África viajaron para combatir el comunismo y a los esbirros castristas numerosos cubanos con una amplia o relativa experiencia militar, que servirían en diferentes cuerpos armados de una fuerza irregular que supliría sus faltas de recursos con el coraje y entrega de los hombres que la integraban. Uno de esos cuerpos armados estuvo integrado por marinos que en 2 lanchas rápidas habían luchado en el Caribe contra Castro y sus secuaces, en la confianza de que cuando terminaran en el Congo su misión, tendrían recursos y apoyo para seguir combatiendo al totalitarismo insular. Los marinos cubanos le quitaron a las fuerzas comunistas el control que ejercían en las aguas del lago Tanganica. Ellos vencieron a las huestes guevaristas en más de una ocasión. Las lanchas que llevamos para allá tenían radar y los muchachos que tenían las 2 lanchas eran muy expertos en manejarla y eficientes en manejar el radar, sobre todo por las noches. A una lancha salía una semana en patrulla y entraba a la otra y las 2 se encontraban en el lago, para no dejar el lago sin vigilancia diaria.
Las lanchas se llamaban, era la Monte y la Gitana, por allá yo le puse el nombre de Lobo 1 y Lobo 2. Lobo 1 era la Monte, Lobo 2 era la Gitana, yo era Hotel 1. Mi función, yo no fui a pelear en el lago nunca, ya que era mantener la casa que teníamos, las comunicaciones diarias con las lanchas, el mensaje, etcétera, etcétera, en código. Y mantener a los muchachos que estaban una semana en el puerto de Albertville. Cada lancha había un personal alrededor de 8 o 9 personas que ocupaban las posiciones de las ametralladoras y de la visualidad en el radar en todo momento. Una de nuestras misiones en esta área era facilitar los desembarcos de la infantería, que nosotros teníamos que prepararle el área. En otras palabras, limpiar de enemigos lo mayor posible, bombardeando o ametrallando con el poder de fuego que teníamos nosotros, que no era nada del otro mundo, eran unas calibre 50 y un cañón 57. Que le llamaban shoulder, cañón sin retroceso. Salíamos a patrullar el lago diariamente, pero los combates siempre eran nocturnos, nunca eran diurnos. Y así tuvimos limpiando el lago en diferentes lugares, pelea de lancha a lancha y pelea de lancha a tierra. Tuvimos un tiempo limpiando el lago de la infiltración que venía de Tanzania hacia el Congo Democrático. El primer tiempo, los combates de noche casi siempre eran múltiples porque la infiltración era muy grande. Estábamos atacando en la zona de Baraka, en la península de Baraka, una playa para que el comando pudiera desembarcar. Comenzamos el ataque a las 6 de la mañana, rompiendo el sol, ya estábamos atacando la playa, porque allí ellos estaban fortificados, tenían cañones de 105 milímetros, ametralladoras, sí, estaban fortificados de manera impresionante. Y presentaron una ofensiva, o sea, una resistencia contundente. Mandaron las 2 lanchas a un lugar para detectar si ahí estaba el cuartel general de los rebeldes. Y me recuerdo cuando abrimos fuego sobre la loma, lo que nos tiraron fue una cosa que no se podía pensar que íbamos a escapar con vida, porque era una cosa, lo mismo nos tiraban con ametralladora que con mortero, con todo lo que tenían. Entonces ellos quedaron en descubierto que estaban ahí. Claro, las 2 lanchas eran en ronda. En ronda entraba una y salía la otra, entraba una y salía la otra. Y Papo Eulogio Reyes, el negrito de nosotros, estaba manejando una 50 y yo estaba manejando el barco atrás para tal, y vi que nos estaba tirando una 50 cada vez que hacía una ronda y le dije, Papo, levántame el tiro un poquito, porque hay uno ahí que ese no se mueve de ahí, ese está echando plomo para acá todo el tiempo. Y así lo hicimos. Cuando entró, levantó un poquito más. El otro round ya a las 50 eso no habló más, se cayó la boca completa. Sí fue muy intenso el choque, duró casi hasta 1 o las 2 de la tarde, a plena luz del día, hasta que ya no hubo oposición y entonces ya nos retiramos, pero sí quedó demostrado de que podíamos nosotros enfrentarlos, incluso a cara descubierta, y vencerlos, que era el propósito. Los americanos consideraban que el botín que se capturó era más de 5 millones de pesos en armas, equipos de comunicaciones, de todo. Pues nosotros nos dieron una lista de 103 instructores y 103
3 instructores, 97 eran, ¿cómo se llama? Nombres latinos. El patrullaje se hacía, tratábamos de mantenerlo constantemente las 24 horas. Cayendo la noche, nos tropezamos con una lancha allá en el lago Tanganica, arriba. Y no fue sospechosa, pero no estaba identificada. Entonces, el jefe dio la orden, tírenle hacia arriba a ver qué pasa. Y cuando tiramos, automáticamente ellos abrieron fuego de una manera con todo tipo de ametralladora que tenían. Y ahí se formó, ellos eran una lancha y nosotros éramos dos, y ahí se formó la del diablo y lo único que puedo decir es que la lancha quedó destruida. Una noche que veníamos saliendo precisamente de la base nuestra, que estaba en Albertville, que estaba al sur, y teníamos nosotros que subir hacia el norte, a no mucha distancia, por cierto, de la base nuestra, a unas pocas millas, a unas 20 o 25 millas, que ya íbamos subiendo, interceptamos un grupo de lanchas, 5 lanchas para ser específicos. En el radar, era de noche, era ya alrededor de las 8 o 9 de la noche, interceptamos un grupo de lanchas, a las cuales inmediatamente que nos convencimos que era el enemigo, bueno, pues entramos, hicimos contacto con ellos, empezamos el fuego, ¿no?, a combatir. En esa operación, en el momento que se desencadena ya la lucha propiamente dicha, notamos que una de las lanchas se separó del grupo, se mantuvo por un rato sin hacer fuego ni hacer notar su presencia, mientras nosotros estábamos combatiendo contra las 8 lanchas, que por cierto combatieron duro. No vaya a creer nadie que la cosa fue fácil, ni mucho menos. Estuvimos a corta distancia y a fuego intensivo por ambas partes, como alrededor de hora 45 minutos, intensamente, al punto de que algunas de las ametralladoras se quedaron sin munición, etcétera. La cosa se puso, como decimos, color de hormiga. Pero indiscutiblemente que nosotros teníamos superioridad en algunas cosas, como por ejemplo nosotros teníamos un radar que dudo mucho que ellos lo hayan tenido, porque eran lanchas pequeñas. Y el radar nos permitía a nosotros darnos el lujo de localizarlos a ellos aún en la oscuridad de la noche. Nuestro fuego era también mucho más intenso y más poderoso, porque las nuestras eran calibre 50, dobles. Y el cañón 57, que también era un arma poderosa ahí en ese momento. En un momento determinado, parece que ellos, la comunicación por el radio, les permitió saber de que estaban llevando la peor parte, y esa lancha que se movió se apartó del fuego en ese momento, tomó rumbo a la costa de Tanzania inmediatamente, sin parar ni regresar. Nosotros ya en esos momentos no podíamos ni perseguirla, ni mucho menos. Primero porque no sabíamos nada de exactamente quién era el enemigo. Sabíamos que allí habían cubanos y que estábamos combatiendo contra cubanos castristas, que ese era el objetivo, pero no específicamente lo que resultó ser después, o suponemos que resultó ser después, que era la presencia de nada menos que el Che Guevara en persona en esa lancha. En una ensenadita, esa era la ensenadita de Casimba, y estábamos allí haciendo un tiempo, era pleno mediodía, y yo estoy mirando, veo que vino un avión y que se lanza. Yo vi que el avión se tiró en picada y abrió fuego porque el agua salió, pero no salió. Y entonces dije, vamos con las lanchas para allá, que un avión se cayó. Y cuando llegamos al área del avión, ahí estaba la mancha de aceite, y recogimos una goma, recogimos el casco del piloto partido y unas cuantas cosas nada más. Ya después que las 2 lanchas nuestras
tanto la Monte como la Gitana con su personal empezó a controlar todas esas posiciones, la infiltración se detuvo en un 70%. Se neutralizó prácticamente el tráfico de mercancía, prisioneros y armas de ellos. Tuvimos una serie cerca de un mes más en patrulla y después se decidió que ya no había más tráfico, que nuestro trabajo había sido completo y triunfante. Cubanos comprometidos en la lucha contra el comunismo sirvieron en el cuerpo de infantería en la Guerra del Congo, donde se encontraba Ernesto Che Guevara cumpliendo órdenes de Fidel Castro. El tirano cubano se había asociado con Pierre Mulele, un sujeto que había sido ministro de Patricio Lumumba, quien después de la muerte del líder congolés viajó a la China comunista para recibir entrenamiento militar y liderar la revolución Simba, junto a Gastón Sumialot y Christophe Benye, respondiendo todos al liderazgo maoísta. Fue, según lo describen nuestros protagonistas, una fuerte experiencia que les permitió apreciar la crueldad extrema de sus enemigos, que ejecutaban secuestros de religiosos y de diplomáticos, incluidos mujeres y niños, y hasta asesinaban sin piedad a sus rehenes. Después de haber pasado un entrenamiento, fuimos para el Congo. Estuve en un lugar que se llama Camina, que es una de las bases más grandes, y después fuimos a un ataque que hizo en un lugar que se llamaba Bumba. Después de ahí salimos y fuimos a rescatar unos prisioneros que había en el kilómetro, creo que era 8. Bueno, la operación de Stanleyville se da con el ejército congolés, era el que iba al frente. Después venían los surafricanos, surafricanos. Y por último, la retaguardia era los 3 vehículos de nosotros, que eran 2 jeeps y la camioneta, que era la última, que era la que yo iba manejando. La misión de nosotros era, antes de llegar a Stanleyville, teníamos que desviarnos para rescatar a los miembros de la embajada americana de Stanleyville, en la cual estaban todo el personal de la embajada que los tenía Mulele como rehenes para protegerse, para no ser atacados. Nosotros rescatamos a los que quedaban de rehenes, porque muchos se dispersaron y se habían ido cuando los guardias empezaron a abandonar. Entonces fuimos para el aeropuerto de Stanleyville y los entregamos al C-130 que se los llevaba para Leopoldville. Fuimos al rescate de unas familias que habían ahí, unos misioneros, en el kilómetro 8, creo que 8, 18, no recuerdo bien. Aquello daba grima porque estaba lleno había muchos niños, mujeres. Nos contaron los mismos misioneros, al padre de los Macmillan lo matan 1 hora antes de nosotros llegar, porque se había roto la bomba del pozo. Fue a buscar la bomba del pozo, ya estaban sonando los tiros, y cuando regresaba uno de los Mulele le dio un tiro y lo mató en el patio. Pero lo que más me impresionó a mí fue en aquello, no fue ni los tiros, nada de eso, fue entre los que rescatamos. Había una niñita y yo estaba con una ametralladora y la niñita tuve que ponerme entre las piernas. Se acostaba en la pierna, la niña tendría, me imagino que no llegaba al año. Y ustedes saben que la ametralladora va soltando los casquillos calientes, entonces yo tenía que estar preocupándome en tirar y que no le cayeran los casquillos a la niña en la cara, porque yo me imagino que si está viva esa niña debe ser sorda. Porque imagínate ese tableteo de ametralladora arriba de tu cabeza, con esa edad debe estar sorda. Rescatamos a todos los niñas y hombres y mujeres, los acomodamos en los 2 vehículos que teníamos y nos fuimos para Stanleyville, donde tuvimos 2 o 3 emboscadas antes de llegar, porque los Muleles venían huyendo de Stanleyville hacia la selva y nosotros íbamos de la selva hacia Stanleyville. Hirieron a Rip, que era el jefe de nosotros, en la cabeza. Hirieron a Ricardo Morales, que ya murió también, que en la parte de atrás. Hirieron a
Andrés Romero, que ya también murió. Hirieron a Alberto Pérez, que por cierto eran muy valientes esa gente. El C-46 hizo un aterrizaje porque se le rajó un dinamo en la selva, por allá por Olimpio, no me recuerdo el lugar. Y entonces hubo que ir por tierra para aguardar el avión y por aire para vigilar y observar la zona. Y yo iba con Gastón en el avión, en de cola, donde llegamos, donde estaba el avión aterrizado. Y ahí pues estuvieron dando reconocimiento como 1 hora o 2 a la redonda en toda la selva aquella, porque el avión fue de reconocimiento por el aire. Y las otras gente fue por tierra y estaban ahí en el lugar. Varios cubanos que habían combatido como pilotos en la expedición de la Brigada 2506 en abril de 1961 contra el totalitarismo castrista cumplieron roles muy importantes en la Guerra del Congo. Durante varios años participaron en sangrientos combates con fuerzas que, aunque no contaban con aviones, estaban excelentemente armados con equipos modernos y grandes cantidades de municiones. Entraba uno, nosotros hacíamos el tiro a 260 a 300 nudos de ametralladora, calibre 50. Saliendo uno, entraba el número 2 y si éramos 4, pues seguíamos. Entonces, para no darle chance al enemigo a responder. En Stanleyville lo que pasó que fue en diciembre del 64, que estaba tomado por los rebeldes y tenían prisionero a sacerdotes, monjas, todo tipo de... y al doctor americano Carson, todo eso eran misioneros. Y entonces mandaron esta tropa cubana y tiraron paracaidistas belgas para liberar la ciudad. Y las tropas cubanas fueron por tierra, los comandos. Una vez, cerca de Stanleyville, hay un río que se llama el Lomami. Y el Lomami había una fuerza rebelde de un lado del río que estaba pasando alimentos y municiones a los rebeldes que estaban al sur de Stanleyville. Y entonces tenían un puente hecho de canoas, o sea, de canoas una al lado de otra, y arriba unas tablas, y por él pasaban las vituallas. Entonces me dijeron me dieron la orden de que atacara cualquier objetivo que se encontrara por el río. Y efectivamente salí, y en uno de los viajes, de los pases por el río, veo el puente de las Piraguas. Pero que en el lado este del puente era una llanura muy grande, y el lado oeste del puente, o sea, la margen oeste del río, había selva. Entonces era muy propicio al ataque, porque podía venir bajito y empezar a atacar el puente desde lejos y después de subir. Pero que como uno viene entusiasmado con lo que está haciendo y pensando, haciendo las cosas como es debido, pues me perdí mucho tiempo en estar tirándole los cohetes y con las ametralladoras a las canoas. Y de buenas a primeras me encuentro en la selva delante del avión. ¿Y qué hago? Si cojo y jalo el avión violentamente para trepar, me hubiera caído el avión en pérdida. Y en vez de eso, cogí, trepé un poquito, pero partí para arriba de la selva y me llevé árboles, troncos y todo. Y cuando el avión llegó a Stanleyville, me dice la gente: oye, ¿de dónde estabas tú? Le digo: ¿por qué? Dice: mira, ven cómo están los motores. Dentro de los motores, en los motores, entre el cable del motor y el radiador y los cilindros, estaban llenos de ramas de árbol. Yo fui capitán de B-26 en la operación del Congo. Fui directamente a la base de Camina, que es en el centro del Congo, una base de la Fuerza Aérea belga originalmente. Y ahí pues volé por primera vez el B-26K,
habían unas cuantas bases donde había operaciones, depende cómo se fuera moviendo la guerra y donde haría falta la ayuda aérea, el poderío aéreo. Había trenes en la provincia de Katanga que estaban sirviendo a los rebeldes. Y entonces hubo algunas misiones que atacamos los trenes. Ahí salimos el capitán Tristán García y yo. Y nos dieron órdenes de encontrar el tren y nos dieron más o menos por dónde estaba, localizarlo y atacarlo. Y hicimos eso, lo atacamos con rockets y con cohetes y con ametralladora calibre 50. Lo paramos, se paró y entonces los mercenarios de tierra pudieron terminar la operación esa. Al norte de Stanleyville, donde estábamos haciendo una cobertura a unas tropas del ejército congolés y nos atacaron ellos a nosotros. Íbamos haciendo lo que se llama un reconocimiento bajito. Y ahí me le dieron unos cuantos impactos al avión. O sea, ellos estaban muy bien armados. Todas las armas de ellos venían provenientes de Tanzania, cruzando el lago Tanganica. Y tenían todo tipo de armas, malas que le capturaban al ejército congolés. Y una vez hicimos una operación para atacar a Kiowa y a Yungo a la vez. Y me acuerdo que había uno de los pilotos nuestros que estaba en un T-28 y yo iba en un B-26K. Y dice, vimos el nido de ametralladora que tenían en la cima de la loma. Y me dijo el piloto del T-28, espérate, que esto yo lo quiero para mí. Y cogió por T-28 2 o 3 mil pies por arriba de la sierra, pero metió una picada casi vertical y me metió al nido de ametralladora y acabó con todo lo que había ahí. Ese nido de ametralladora después lo volvieron a reparar, parece que los cubanos, ¿no? Y en otra operación que hicieron un B-26 solo, cogieron y le tiraron al B-26 y le pararon un motor. Cuando te dan un tiro en un avión, es como si tú estuvieras metido en un bidón. De eso era que te den un martillazo y suena ¡pam! ¡Pam! Y eso era que uno atrás de otro. Y salí yo, no sé por dónde. Cuando tú haces lo que llaman evasion, o sea que tú tratas de evadir, tú haces expulsador, pero al mismo tiempo no haces expulsador seguido, sino que te desvías y, o sea, esquiva, igual que hacen los barcos cuando, exactamente. Pero así todos me dieron como 6 tiros. A mí me designaron a una base que se llama Bunia, que está en la frontera con Uganda, allá pegado al lago Alberto. De ahí yo salí nosotros le decíamos a los americanos espiones. Llevaba a un americano conmigo que era de la compañía, que se llama Dick Holmes. Y salimos a una operación en la tarde. Íbamos 2 aviones. Conmigo en el otro avión iba Juan Tuñón. Salimos y nos fuimos a hacer una misión a través de las montañas. Pasamos las montañas al otro lado, hacia el norte más o menos. Y ahí encontramos unos camiones rebeldes, estuvimos tirando. De ahí salimos, seguimos patrullando y el tiempo se nos cerró. El tiempo se puso malo y no podíamos regresar. No teníamos por dónde pasar porque no había ayuda y todos estábamos rodeados de montaña. Y ahí perdimos la orientación, nos quedamos casi sin combustible y ya era tarde, casi la noche. Y yo decidí, porque yo era el que iba de los 2 aviones, yo era el líder. Yo decidí, la conferencié con el otro piloto y le dije, mira, de aquí no vamos a ningún lado. Se nos va a acabar el combustible. Antes que se nos acabe el combustible, vamos a hacer un forzoso, vamos a tirarnos en la selva porque es mejor tirarte con motor que sin motor. Y nos tiramos, me tiré yo primero, yo le dije a ellos, voy a elegir un campo, me tiro, tú eliges uno y tírate lo más cerca posible que pueda. Nos tiramos, en el avión mío, me tiré con el americano atrás, con Dick Holmes, y el avión en cuanto tocó tierra, cogió candela, fuego, explotó fuego. Pero yo pensé que como yo no tenía ningún problema, yo salí, pero cuando salí que estaba ya
alejándome, siento al americano atrás gritando por ayuda. Entonces viré y lo ayudé a salir del avión porque él estaba quemado. El fuego se metió en la cabina de atrás y él estaba quemado. De ahí salimos, lo saqué y ya estaba un agua torrencial, empezó a caer, se oscureció enseguida y tratamos de conseguir un área lo más cubierta posible por árboles. Cuando aclaró, el área no era tan boscosa como lucía por la noche. Y estábamos cerca de un riecito. Y ahí dice, bueno, él estaba todo quemado, los pellejos guindándole, tuve que cortárselo con el cuchillo y demás, porque lo tenía, ¿te has visto cuando los guantes que te pones para fregar? Que cuando te los quitas que quedan, así mismo tenían los pellejos. Entonces yo tuve que cortárselo, tuve que ayudarlo a orinar porque él no podía hacer nada, él estaba medio ciego del fuego. Y dije, bueno, vamos a caminar a ver qué encontramos. Al otro día salimos a caminar, él no podía casi caminar, me lo eché al hombro, traté de caminar, pero no se podía. Le dije, yo no puedo seguir contigo, yo tengo que dejarte y lo mejor posible, y yo te prometo que si yo salgo, yo te regreso a buscar. Entonces él quería, le tuve que quitar la pistola porque él quería que le diera un tiro, de tan mal que se sentía. Yo le quité la pistola y me fui a caminar, lo dejé cerca de un río para que pudiera tomar agua. Y dije, aquí por lo menos tienes agua, ya con eso hasta que yo pueda regresar. En ocasiones, las diferentes fuerzas cubanas, Marina, Infantería y Fuerza Aérea, participaron en operaciones conjuntas de gran peligrosidad, en la que tuvieron lugar sangrientos enfrentamientos. Hay un lugar donde hay una carretera de asfalto, una carretera bastante buena, que es buena por un corto trayecto, ¿no? Y hay un puente, el río Elila, y tiene un puente grande. Y entonces cuando estoy volando arriba del puente, por radio siento que nos están llamando, pidiendo auxilio, ayúdenos, nos están atacando, han matado no sé cuántos, y qué sé yo. Y le digo, ¿y dónde están ustedes? Y dice, no, nos están atacando, tienen una emboscada, y nos han matado a fulano, a mengano. Le digo, pero bueno, ¿dónde están ustedes? Dice, nosotros estamos en un puente sobre el río Elila. Le digo, hazme un favor, mira hacia el cielo y dime si tú ves un avión ahí. Y el tipo me dice, sí, lo vemos. Le digo, bueno, ese soy yo, dime dónde están el enemigo. Y me dijo, no, el enemigo está cruzando el río en unos bosques. Y entonces nosotros volamos hacia el bosque y tiramos dos cohetes pocas cosas, porque teníamos hasta 70 y pico cohetes, podíamos tirar a la vez. Tiramos 2 o 4 cohetes y efectivamente salieron como moscas de ahí, 2 jeeps. Entonces el otro día por la mañana llegó la aviación y entonces junto con la aviación entramos en combate. Lo que pasó no sé, pero sí sé que fue un combate bastante extenso, más de 2 horas, y aquello fue tremendo. Fue una batalla tremenda, una batalla campal. Un apoyo de desembarco, porque había un campamento que sabían que estaba grande, entonces los mercenarios venían por tierra a entrarle por atrás al campamento, y nosotros estábamos por dentro, por el agua, castigando de veros que no. Y un momento de eso yo miré en un pase de tierra, porque ahí estábamos las 2 lanchas haciendo pase, una detrás de la otra, que el capitán del lado de nosotros se me metió en la cabina y le dije, si usted no puede salir aquí y manejar aquí atrás, déjeme a mí el control de la lancha. Porque metido allá abajo, tú no ves lo que está pasando, una lancha y otra. Cuando viene a ver, nos crucifican ellos mismos. El sentido del deber y la camaradería primaron sobre consideraciones egoístas, y varios combatientes arriesgaron sus vidas para salvar a sus compañeros. Entonces me fui a caminar. Estando caminando, sentí ruido
y eran como 3 o 4 africanos que venían por un trillo. Y yo me escondí para ver si los podía parar, coger o algo. Cuando le di el alto se me perdieron, más rápido que enseguida se me perdieron los africanos. Y yo seguí caminando, di con una aldea. Esa aldea estaba con mujeres nada más. Esto es todo territorio rebelde, pues tengo que jugármela. Y entré a la aldea. Y ahí traté de entenderme con las africanas, las negras. Y me trajeron agua y demás, y tomando, y entonces haciéndome pasar por cazador de elefantes, italiano, que estaba perdido. Al rato empezaron a llegar los hombres y llegó el que yo traté de parar en el medio de la selva, que era un negrón grande. Yo tengo fotos de él por ahí, se llama Faustino. Y para suerte mía, él hablaba inglés, porque aprendió inglés. Esto fue cerca de la frontera con Sudán, y él aprendió inglés en Sudán porque el hermano de él era el Paramount Chief de esa área y lo mandaba a estudiar a Sudán. Entonces me dijo, no, tú no eres ningún cazador de elefantes. Yo, nada, tú estabas en el avión que se cayó ayer por la tarde. Le dije, bueno, sí, pero él no era rebelde. Nosotros no somos rebeldes y vamos a tratar de ayudarte en todo lo que podamos. Yo te voy a ayudar a salir de aquí. Fuimos al otro avión, él me llevó al otro avión. En el otro avión no había nadie, pero sí se había quedado un mapa que yo no tenía, porque lo mío se quemó todo. Yo no pude ni sacar la ametralladora mía, una Uzi. Lo único que pude sacar fue la pistola mía, la 9 milímetros. Y fuimos al avión encontré el mapa, me llevé el mapa, entonces fuimos a donde yo había dejado el americano. El avión había caído dentro de unos árboles y estaba en pedazos, pero la cabina estaba ahí intacta. Él se había llevado, él sobrevivió, se llevó la ametralladora. No sé si se llevó más de un mapa, pero uno quedó, el cual me ayudó a mí. Ahí fuimos entonces a donde estaba el avión, donde yo había caído, que no lejos de ese avión estaba donde yo lo dejé. Fuimos allá, cuando llegamos allí, lo encontramos a él, al americano, a Holmes, como 15 o 20 metros, que se había arrastrado, alejándose del río. ¿Por qué? Estaba cubierto de abejas. Las abejas le cayeron, las abejas se lo estaban comiendo, parecía un panal de abejas. Entonces ahí le quitamos las abejas, él estaba mal. Los negros estos africanos hicieron una camilla con palos y bejucos y demás, y el avión mío estaba quemado, era un cascarón. Ahí lo llevamos, regresamos a la aldea. Entonces decidimos que en la mañana yo iba a salir a buscar refuerzos al sitio más cercano, que era Polis. Polis estaba como a 300 millas donde estábamos nosotros. Dejamos a Dick Holmes en la aldea con las instrucciones de esconderlo en la selva. No darle nada más que frutas. Esas fueron las instrucciones que yo le di. Y guardar el pasaporte, el paracaídas de él, que sí que se salvó, o el paracaídas de Tuñón, del avión de Tuñón, uno de los paracaídas, se salvó. Cuando nosotros regresemos, dale instrucción a tu gente, que regresemos en el helicóptero a buscarlo, que pongan el paracaídas para verlo, y entonces que lo traigan a él donde lo tengan escondido. Y nos fuimos a caminar y estuvimos caminando como una semana hasta llegar a la base. Ahí él se consiguió una bicicleta, había veces que andábamos en bicicleta, otras en canoa, otras con la bicicleta al hombro y a pie, y así hasta que llegamos. Comíamos plátano, piña, huevos crudos, lo que ellos conseguían. Agua de los ríos, no me dio ni un dolor de barriga, nada, no perdí ni una libra, porque me alimenté bien. Entonces llegamos a una ¿cómo se llama? Un post, una posta, y ahí nos identificamos, entonces nos llevaron a Polis en camión. Ese día regresamos
La gente del helicóptero, los belgas, querían que yo viniera con ellos para enseñarles dónde era. Y a mí el helicóptero ese no me gustaba porque tenían bastante problemas, los bananas esos, los H-21. Y así fue. Le dije, no, yo me voy en un T-28. Y me fui en un T-28 con el capitán Travieso. Me fui en el asiento de atrás. Fuimos 2 aviones, en el otro iba el capitán Ardoy, Luis Ardoy. Llegamos al área, sacaron el paracaídas como las instrucciones, porque en unas vueltas y demás. El negro Faustino con sus 2 ayudantes iba en el helicóptero. El helicóptero, tratando de aterrizar, se cayó. De ahí se recogió a Dick Holmes, se trajo a Polis, ya se habían hecho preparativos y vino un C-130 de Estados Unidos, de Leopoldville, a recogerlo con médicos y demás. Cuando yo lo vi, parecía un saco de carbón, porque estaba negro, de las cosas que le habían echado, lo cual después averiguamos que fue lo que lo salvó. Es importante destacar que aunque todos los expedicionarios habían ido a combatir a los enemigos de las democracias, fueron capaces de sostener buenas relaciones humanas, tanto con los congoleses como con los europeos residenciados en esa región. Pues era una buena relación, afable, no nos miraban a nosotros como enemigos, ni mucho menos, al contrario, se daban perfecta cuenta de que nosotros estábamos tratando de ayudarlos a salir del atolladero aquel en que se encontraban, ¿no? Porque era evidente que aquella invasión revolucionaria de los lumumbistas y de todo aquel comunismo disfrazado que trataban de imponerles, pues no los beneficiaba en nada. Te puedo decir, no había ningún tipo de conflicto, al contrario, creo que ellos llevaban una buena impresión de nuestra presencia allí. Y hay una cosa curiosa, porque aprendimos 3 o 4 palabras del idioma eso, dice, Wenda, es ven. No, cuya no. Cuya es ven, y Wenda es vete. Y una vez estábamos diciéndole a una negra que se fuera con el bote con los muchachos, y yo, cuya, dígole, no se va a ir si le está diciendo que venga, ¿cómo se va a ir? Un pueblo temeroso, los que son locales, nos trataban bien, con mucho respeto, nosotros los respetábamos. Algunos de los muchachos se iban de fiesta a los bares de ellos y nunca hubo problema de recelo entre los locales y nosotros que estábamos allí prestados, vamos a decir. Y yo me comunicaba mucho con los africanos allí y la verdad que ellos se veían conmigo raro porque yo era negro igual que ellos y no hablaba el mismo idioma. Inclusive vino una morena y saludó a todo el mundo, Yambo, Yambo, Yambo. Y cuando me vio a mí, me viró la cara, como queriendo decir, este es uno más aquí. Y entonces, ¿qué le pasa a esta señora que no me saludó a mí? Y entonces, ella le pareció que cuando iba caminando que era yo el que estaba hablando y no hablaba el idioma de ella. Entonces me quería llevar de todas maneras con ella, cuando se dio cuenta que yo no era de ahí. Nunca había visto un negro que no fuera de allí. Ese papo cambió de colores entre una negra y el tipo ese. Yambo Guana es saludo. Y con la misma oyó a Papo hablar la negresa y le fue arriba a Papo a besos. Y ese negro no sabía dónde iba a meter. Y nosotros puestos tristes teatro. Sí, fíjate todos los negros. Este negro no es de aquí, este me lo como yo. Bueno, en varias ocasiones, ambas lanchas capturamos prisioneros. En esos casos, los tratábamos de la manera más humana posible, como lo entendemos acá en Occidente. Y estos prisioneros eran llevados a la base y se les entregaba a las fuerzas gubernamentales congolesas. Porque nosotros lo cogíamos preso, lo llevábamos a puerto y se lo entregábamos a las autoridades. Generalmente, incluso en algunas ocasiones, vimos a esos supuestos prisioneros después deambulando por las calles allí en el poblado aquel, así es que parece que no les iba muy mal. Ellos entendían
Mai Mulele, en el idioma de ellos, que la bala se convertía en agua. Y los comunistas son demasiado degenerados, demasiado inteligentes para hacer todas estas tropelías. Ellos tomaban el brujo de una tribu y ese lo moldeaban para ellos, y entonces ponían hacían un beberaje de eso y ponían todos los guerrilleros en fila y le decían: nosotros le vamos a tirar a ustedes, pero Mai Mulele, acuérdense que eso es muy importante, Mai Mulele, las balas no le van a hacer nada porque se convierten en agua cuando le tiren. Y entonces, si alguno cae, fíjate tú qué maldad, si alguno cae es porque tuvo pecado la noche anterior. Y los soldados del pueblo, como son tan salvajes como los que están en la selva, tiraban para allá, ya no cogían puntería para tirar nada, tiraban, y el tipo no caía, soltaban los rifles y se mandaron a correr, y Mai Mulele tomaban los pueblos como tomarse un vaso de agua. En Mai Mulele, la única, ellos podían tener la mejor ametralladora que hubiera en el mundo, ¿verdad? Pero ellos no saben si es bueno o no, ¿sabes? Cuando se tomaban el pulgante, la cosa, el beberaje ese que le daba al brujo, las balas no lo iban a coger. Y si caía uno era porque había pecado, si no había cache ninguno. Muchos resultaron heridos en estos combates y algunos perdieron la vida en situaciones particularmente trágicas. Y no faltaron los que murieron en accidentes aéreos en zonas habitadas por caníbales. El otro cubano que iba en el otro avión, de los dos aviones que íbamos, el capitán Juan David Tuñón, él no sobrevivió, ni llegó a ningún lugar. Pero sí supimos, él estuvo en una misión con malaria como un tiempo, se mejoró y se fue. Tengo entendido que él lo cogieron los rebeldes y se fajó con los rebeldes hasta que pudo. Y según tengo entendido, y esto lo supe no hace mucho, hace poquito, porque Dick Holmes dice que positivo no hay nada. Lo que sí hay es que murió y que fue una muerte dolorosa. Mario Ginebra había sido compañero mío en la Marina Cubana, era amigo mío, y él estaba volando T-28 desde Albertville. Y una vez despegando le falló el motor y cayó al lago, en una parte que casi en la orilla. Entonces el avión capoteó, o sea, se fue de nose over, o sea, capoteó, se dice en español cubano. Y entonces lo trabó y él no pudo salir, no pudo escaparse del avión y murió ahí. Ese fue uno. También murió Arturo Piquet. Arturo Piquet iba con dos otros pilotos, Joaquín Varela, Jorge Travieso, y salieron de la capital hacia Quindu, que está a unas 4 horas hacia el este. Y a los pocos minutos de salir de la capital había una turbonada, se metieron en una turbonada y Piqué, no se sabe qué pasó, perdió el control y se cayó y se mató ahí. Según dicen los misioneros que estaban por ahí, los rebeldes se lo comieron. Ellos canibalizaban ahí a los pilotos. A los enemigos, ellos les gustaba sacarle el corazón y el hígado y comérselo. Era una cosa que ellos lo hacían. Y Tuñón se fajó con los rebeldes, peleó, lo mataron. Y también dicen los misioneros esos que los caníbales, los rebeldes se comieron partes de él y eso. Derribaron al capitán Fausto Gómez, que salió de Bunia también, en la frontera con Uganda. A él lo derribaron, a él lo mataron ahí, y yo no sé si lo rescataron o no, pero no creo que lo rescataron.
Sucedió de que Fausto Gómez pues bajó y me dijo, mantente arriba y vi entrar de nuevo. El número 1 y el número 2, ¿no? Y en esa parte pues yo entré, cuando voy bajando, veo que había una explosión abajo y le digo, pero ven, ¿qué clase de tiro? Y después resultó que era él que le había dado a la tierra, a los árboles y a todo allí. Parece que tuvo contacto con una bala cuando iba bajando o algo de eso. Esa es la realidad de cómo sucedió. Y la verdad que caerse en el Congo esa gente te cortaba en pedacitos. Y la mayoría de ellos eran caníbales. En mi primera misión en el Congo, acababa de llegar, yo creo que llevaba ya 3 semanas, 4 semanas. Había que llevar unos mecánicos de Leopoldville a Luxemburgo, que era como unas 400, 500 kilómetros. Y yo, como tenía experiencia en ese tipo de avión, pues me ofrecí a llevarlo. Cuando llegamos al lugar no pudimos, la navegación estaba en mal tiempo, y con mal tiempo ahí no tiene ninguna visibilidad, no sabe dónde está, o sea, estaba perdido. Viré para atrás a ver si podía regresar otra vez a la capital, pero no tenía gasolina. Encontré una pistica pequeñita ahí y nos tiramos ahí. Cuando nos tiramos ahí, después nos dimos cuenta que estábamos en una provincia que se llama Kivu, que era donde más caníbales existen, o sea que ahí, entonces ellos los primeros que llegan más o menos en suajili o en francés se comunican con mecánicos, unos mecánicos, y nos dicen que sí, que no hay problema, que nos va a llevar a comer y que nos podemos quedar allí. Entonces nos damos cuenta que la comida no era comida, la comida vamos a hacer nosotros. Pero da la casualidad que lo que nos salva es que habíamos antes reportado por radio más o menos dónde estamos. Y entonces nos salen a buscar Tony Black, Jorge Vighieri, otros más, un italiano, en un T-28, en los T-28. Y cuando nos encuentran, ven que de las montañas estaban bajando gente. Entonces le decimos lo que está pasando. Ellos no le dispararon a matar, pero le metieron 4 o 5 cohetazos cerca, y entonces ellos se paran. Al pararse ellos, yo digo, Messier, pues me acuerdo que era Messier, serle a mí allá arriba, cuidado. O sea, que esos son mis amigos allá arriba, que tengan cuidado. En ese momento ellos se frenaron y nos respetaron. Ya la comida cambió, no éramos nosotros, nos dieron algo ahí, uno de tomar. En aquel momento después llega un avión de transporte y nos tiran unos bidones de gasolina, de los cuales 5 que nos tiran, 3 explotan, pero 2 de ellos pudimos sacarlos y llenamos del avión y nos fuimos allí. La solidaridad es una de las expresiones más constantes del exilio cubano, respaldo que de maneras diferentes no solo se ha manifestado entre los compatriotas, sino también hacia otros pueblos y de disímiles maneras, como demuestran las labores de apoyo realizadas por el Miami Medical Team y los veteranos de la Brigada 2506. El Miami Medical Team entró en Angola en el año 1987. Nosotros empezamos a hacer los contactos con Samondo, que era el representante de UNITA. UNITA era el grupo que estaba enfrentando a la invasión cubana y a la invasión soviética de Angola, bajo una bandera que era UNITA. Ese era el presidente, era el doctor Jonas Savimbi. Holden Roberto, que era el presidente de Angola y que fue depuesto por Agostino Neto, ayudado por las fuerzas castristas, y se acercó a nosotros en el 1977 a través de un compatriota nuestro, piloto, que trabajaba en Air Zaire, René García, que se puso en contacto con nosotros y nosotros elaboramos un equipo de compañeros de la brigada 2506 y otros que también se acercaron a nosotros, combatientes de otras épocas. Entramos en la parte sur, en lo que es el sur de Angola. La capital que estaban ellos usando se llamaba Jamba. Jamba quiere decir elefante. Y allí habían hospitales, varios hospitales de campaña, varios hospitales en la retaguardia. Y nosotros estuvimos operando en 2 o 3 de estos hospitales en los distintos viajes que hicimos allá.
nosotros llevamos unas cuantas armas, no pudimos llevar nada más que para dar el entrenamiento, porque se suponía que las armas nos las suministraran la Sûreté francesa, que era la conexión que tenía Holden Roberto como una base económica para él, para su ejército y para el suministro de todo lo que nosotros, las vituallas que teníamos, no solamente de armamentos y el parque, sino además de comida y todos los suministros por aire. El aire lo suministrábamos nosotros con nuestros aviones y nuestros pilotos. Estuvimos casi 5 meses en las operaciones. A través de la Brigada 2506 se forma el Comando 2506, que no existía. Y entonces nosotros en ese momento estábamos unidos a Jorge Roberto. Había otro líder que era Savimbi, el doctor Savimbi. El Savimbi estaba representado por la CIA y Jorge Roberto estaba representado por la inteligencia francesa. Estos viajes sí eran unos viajes que eran con mucho más tiempo, había que estar 2 o 3 semanas. Es decir, que esta operación nosotros la llevábamos conjuntamente con la operación de aquí de Nicaragua. También allá en Angola le mandamos, pero por contenedores marítimos, mandamos material de ropa, mandamos muchos suministros de hospital, insumos de hospital, todo lo que les hacía falta en sus hospitales que tenían de campaña, nosotros le llevamos, le mandamos. Por lo regular salía cada 2 meses un contenedor de 40 pies. Íbamos a ir a un lugar que se llama Gabón, para operar después de Gabón ir a Angola. Yo salgo con Gastón Bernal para París. Cuando nosotros llegamos a Gabón, se presenta la dificultad que yo paso con mi pasaporte, el hombre me acepta, pero retiene a Gastón porque dice que él no reconoce ese documento. Y cuando llegamos a Gabón, el único individuo que no era en el grupo que fue conmigo a Gabón, el único individuo que no era americano era yo. Barea fue el único que dijo, yo me quedo aquí con él, yo no lo dejo. Y le dije, bueno, yo, aunque usted me ha aceptado a mí, yo no me separo de este hombre, o sea que yo voy preso también. No, usted no tiene problema. Digo, no, el problema mío es que yo a este hombre no lo dejo. A mí me sentaron en un banco afuera y Gastón en la reja con un elemento allá adentro terrible. Me metieron en el calabozo con 4 o 5 negros más. Es más, había unos negros que se fajaron y uno le partió la cabeza al otro con una chancleta de palo. Cuando yo decido tomar mi decisión de quedarme con Gastón, Carol, René García, Gustavo Ponzó, deciden entonces ellos irse para ellos poder hablar, o sea, van al hotel y para después poder hablar con el presidente y explicarle lo que estaba pasando. Pero ya a las 10 de la mañana el presidente dio órdenes que sacaran a Gastón inmediatamente y a mí de allí y se arregló todo el problema y de ahí fuimos para el hotel. Claro, los grupos, como son grupos que tienen que entrar en lugares que son difíciles, que hay guerra y demás, no pueden ser grupos de 30 o 40 personas. Esto no es unas vacaciones. Ya hay que ir grupos pequeños, concisos y para trabajar concisamente. Ensayo 7, 5, 6, 7, no más de eso en estos grupos. ¿Ves? Cuando se está en estas zonas de guerra y demás y eso, pues los grupos estos que están luchando tienen una actividad social en el área, que hay campesinos y demás que los apoyan, que ellos están moviéndose en el área y se les da consulta a los campesinos del área y a las personas que viven allí. Es decir, que aquí no solamente si hay uno que se cae de un caballo y se rompe una pierna, nosotros lo hemos atendido también. Bueno, nosotros hicimos una sola operación militar porque estábamos todavía en el proceso de entrenamiento.
Pero en vista de que nosotros queríamos también movernos en una operación militar, pues decidimos incluirnos en esta, que era en un área donde los castristas tenían unos aviones de reconocimiento aéreo que ellos lo usaban para detectar los que estábamos combatiendo a ellos mismos. Entonces nos dirigimos 5 cubanos y unos 60 de Angola, miembros del gobierno de Holden Roberto. Nos dirigimos a través de como unos 140, 150 kilómetros donde estaban esos aviones de reconocimiento y pudimos destruir 3 en esa operación, y tuvimos que alejarnos porque las fuerzas de ellos eran más numerosas que nosotros y estaban mejor equipadas que nosotros, y entonces lo único que pudimos dar un golpe y salir lo más rápido posible, porque estaban atrás de nosotros. Miami Medical Team es una asociación voluntaria, pero que nosotros pagamos nuestros propios viajes, las estancias en los lugares, todo. Los equipos que llevamos, eso lo compramos o lo conseguimos donados en los hospitales y demás. Pero muy importante que nuestros viajes y nuestra comida y estancias, todo eso se sufraga con el dinero del médico o del enfermero que llevemos, etc. La operación nuestra era tan ajena al gobierno de los Estados Unidos que cuando ellos implementan el Clark Amendment y nos impiden el libre acceso a la ayuda que nosotros recibíamos, tuvimos que salir clandestinamente caminando hacia la frontera con Zaire, y allí nos enviaron, Holden Roberto nos envió 2 camiones Isuzu, en los cuales tuvimos que ir en la parte de atrás con unos cargamentos de plátanos, porque sentíamos temor que las fuerzas congolesas estuvieran buscándonos para eliminarnos, y nos escapamos de esa forma. Uno de los problemas que tuvimos, que me acuerdo que es jocoso, ¿no?Nosotros operábamos día y noche, estábamos nosotros operando, me acuerdo que eran como las 9 o las 10 de la noche. Hoy se oyó un estruendo, una clase, yo digo, están tirando con morteros. Y cuando no, tranquilo todo el mundo, nos dijeron allí los angolanos. Cuando, no, eso fue un accidente que hubo ahí. Y sí, cuando salimos, que fuimos a ver aquello, que estaban aquellas personas allí agitadas y demás, había sido un elefante que había pisado una mina antitanque y había volado con todo aquello ahí, estaba el pedazo de elefante por todos lados. Y bueno, aquello fue una cosa que para nosotros fue un susto y al mismo tiempo nos dio risa después, pero quiero que sepa que esa gente allá en África respeta mucho a los animales, y eso fue como una especie de tragedia allí para el grupo, aquel grupo de hombres y mujeres y niños, como veneraban al elefante aquel. Hubo bastante sangre cubana derramada por la lucha, pero al final fue un triunfo completo contra el comunismo y tuvieron que retirarse de toda esa área.